Muy buenas noches, amigos y oyentes, aquí en Apura Alma. Esta noche tenemos, como no, a mi amigo Carlos Villarrubia, mi compañero, mi amigo, enemigo, mi todo, lo es todo. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos a tomar gin tonics, Coca-Colas cuando nos encontramos mal, nos dormimos qué fama. En un banco nos dormimos, pero hoy traemos a un personaje maravilloso al cual nos queremos muchísimo, y yo más todavía esta noche porque me ha dicho de todo y me ha regalado tanto los oídos que voy a ir a buscarlo. Es un caballero. Es un caballero. Nada más y nada menos que Jesús Tablate. Tablate, escritor, sí. Y muchas cosas y más. Editor y persona, sobre todo persona que reúne muchas personas y gran amigo. A lo largo de la vida uno se va encontrando con lo que yo llamo conexiones naturales. Esas conexiones mágicas que son un poco como personajes trasbordo que te van llevando de un lugar a otro. Seguramente si no te desorientarías, y uno de ellos es Jesús Tablate. ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, pues en este periodo, ya te digo, un periodo más tranquilo, y como te comentaba antes, un poquito haciendo ese viaje interior y disfrutando de cosas que antes, pues por la velocidad y por el tema de las relaciones públicas, pues sabes que mantener un proyecto cultural tiene la parte bellísima y maravillosa de enriquecimiento de la creatividad, pero luego también hay una parte mercantilista, de buscar ingresos, de relaciones públicas que a veces son agradables, pero a veces son también un poquito pesadas. Entonces ahora, al desligarme de eso, que me gustaba también, bueno, pues tengo más tiempo para libros y para escribir y sobre todo, también estoy ahora dibujando mucho cartografías imaginarias de esa dimensión en donde decía Corbén, donde los cuerpos se convierten en alma y el alma en cuerpo. Eso queda bonito, muy torero. Sí, bueno, pero vamos a hacer un viaje también para que la gente te conozca, porque tú naciste en Madrid, ¿no? Naciste en Madrid, eres madrileño. Yo soy madrileño de padres, de abuelos, y ya me pierdo en vale, el castizo puro, de Chotís. ¿En qué barrio te criaste? Pues en Argüelles, no he salido de aquí. Tengo un parque, el Parque del Oeste, que tú conoces bien, que es un parque un jardín paisajístico maravilloso. Claro. Todo el mundo en Madrid habla del Retiro, pero el Parque del Oeste es maravilloso, lo tengo aquí a 2 minutos, y es un barrio que está cerca de la universidad, es un barrio muy agradable, es un barrio clásico de Madrid, pero es un barrio muy agradable y sobre todo lo más maravilloso es que tienes un parque de 1 kilómetro de largo por 2 de inmenso, que tú conoces, absolutamente maravilloso. Sí, entonces, ese templo, el templo de Debó, de las terracitas fantásticas de Rosales, del Paseo Rosales, súper romántico, claro, para seguir pensando en el amor desde la mañana, tarde y noche. Pero conservas, perdona, antes de que... Sí, dime. ¿Qué me querías contar? Dime. No, que antes de forma un poco elitista, algunos del barrio decían que esto no era Madrid, era el Marquesado de Argüelles. Eso sí quedaba bien. No, quería decir que si conservas amigos de la infancia, de los amigos que tenías de la infancia. De la infancia, no, más bien tengo, los amigos son un poco de la adolescencia. Uh-huh. Tenía amigos de infancia, del colegio y cosas, que luego me he reencontrado recientemente con uno del colegio, y hemos vuelto a retomar cierta amistad porque no tiene el despacho aquí cerca, y por otro lado más bien mis amistades son más bien a partir de la adolescencia. Sí, que es cuando te abriste ya a ese mundo cultural, ¿no? ¿Cómo te empiezas a incorporar a ese mundo que en el fondo, bueno, era luminoso porque coincide también con una época esplendorosa de Madrid, ¿no? De los años 70, 80, cuando empiezas sí, era, bueno, vamos a ver, a mí siempre, no sé, como a mí lo que me pasaba un poquito también fue que mis padres, sobre todo mi madre, que su padre había tenido una de las primeras orquestas de Madrid en los años 20 y 30, uh-huh, y murió hace muchísimo, era amigo de Ataulfo Argenta. Entonces, bueno, pues este hombre debió de influir indirectamente un poco a mi madre, y mi madre siempre de pequeño, como vio que yo dibujaba bien, siempre me llevaba
a una academia de pintura en donde estaban los nietos de Eugenio d'Ors pintando, y entonces ya de pequeño siempre me fascinaban los lápices de colores, dibujaba, iba a sitios a dibujar, y entonces ya pues eso estaba ahí latente. Y luego pues mi madre era también una gran lectora, en mi casa había libros, no una gran biblioteca, pero había libros, y entonces pues también eso ya me inculcó, y entonces empecé ya a tener esa fascinación. Estuve trabajando unos años en una simple oficina, y ahí yo iba a dibujar al Círculo de Bellas Artes, que tú bien conoces. Sí, conocemos. En todas las plantas, y siempre muy buenas compañías, muy buenas compañías. Claro, y además había el atractivo que eras un veinteañero y las modelos estaban desnuditas. Claro. Entonces tú dibujabas allí las desnudos tirándote pues ahí con el carboncillo y tal. Entonces, bueno, pues ahí empezó a nacer eso. Luego era íntimo amigo de Javier Vallhonrat, el gran fotógrafo de moda europeo. Y ahí pues ya, y yo un día estaba en la terraza en casa de mis padres y me imaginé montar una editorial. Veía como incluso el despacho con el suelo de madera, con no sé qué, con los libros y tal. Entonces tuve como una visión de que quería eso, ¿no? Pero yo estaba trabajando en un tema que no me interesaba. Y casualmente dejé de trabajar y al poco tiempo conocí una serie de personas y monté la editorial. O sea, fue como algo mágico. Sí, yo, bueno, casi estuve en el... Yo lo cuento mucho como algo sorprendente. Sí, no, pero es muy importante. Yo creo que acabas de dar un concepto que normalmente, claro, esas filosofías tan cartesianas que hemos tenido, pero yo le doy mucho valor a la corazonada, un cierto presentimiento. Pienso que las cosas que nos van a ocurrir ya están ocurriendo dentro de nosotros, en nuestro deseo, en nuestra inspiración, en nuestro ensueño, y tú lo acabas de visualizar ahora, porque luego dice, voy a montar una editorial, y la gente se te quedaría diciendo, pero bueno, ¿de qué dice este hombre? ¿De dónde va a montar la editorial? ¿No? Fue todo como muy mágico, o sea, en el sentido, es que yo vi ya la editorial, o sea, vi la editorial, vi en los despachos, vi todo, y tuve una necesidad de decir, ¿cómo me gustaría montar esto? ¡Qué fascinación! Pero es que vi la editorial con el solo de tarima, con no sé qué, con los detalles. Y luego pues bueno, conocí a una serie de gente, me puse a colaborar en unas revistas y una serie de cosas, monté la editorial y alquilé luego la oficina de álbum que tú bien conoces, sí. que era lo mismo que yo había en mi mente figurado. O sea, es que es algo que lo cuento mucho porque es que me parece increíble. No lo habías dibujado. Bueno, también es verdad que el alma, que de eso que hablamos, el cuerpo, alma, mal cuerpo, que también habla César Vallejo, no nos puede engañar. Lo que sentimos dentro de nosotros, la dirección hacia la que vamos, sería absurdo que nos engañara. Es difícil de demostrar en ese momento, pero si sigues ese camino, lo que llamarían el camino del corazón, el latido, lo que quieras llamarle, el concepto que quieras llamarle, casi nunca te equivocas, casi nunca te equivocas. Y luego yo creo que también, no sé, quizás no lo sé, pero también hay como una ley de la atracción, de pronto eso que plasmas en tu mente y que deseas, pues si lo deseas fervientemente... Como lo creas, también lo creas, claro, lo creas. Sí, claro, si lo deseas fervientemente, el universo se pone a trabajar a tu favor. Algo de eso debe haber, no lo sé. Es digamos, una comunicación entre un lado y el otro. O sea, yo creo que van un poquito en simultáneo. Es un guiño que te lanza la naturaleza, un indicio, se llamaría un indicio, ¿no? Y a partir de ahí, tú también le pones voluntad, le pones constancia, que son dos valores esenciales, ¿no? Porque justo cuando tú empezaste a crecer, claro, había esa época de la posmovida, premovida, posmovida, transmovida, ¿no? Toda la época también de las filosofías un poco se llamaban de la superficie, y ahí tú tuviste yo creo que uno de los valores más importantes que incorporas es que en esa época donde todo era tan fugaz, tan espumoso, tan bonito pero tan espumoso, tú le pones constancia, le pones ya esa semilla de lo perenne, ¿no? Que luego ya desarrollas con más fuerza. Le pones una extraña constancia que hace que ese producto sea duradero, porque todos conocimos el europeo, yo que sé, Madrid me mata, en fin, toda esa explosión de revistas que hubo con mejor o peor suerte, pero realmente la que se consolida, la que de alguna forma es la que llamaríamos la Franco María Ricci a la española, ¿no? O al revés, como quieras llamarle, esa es Album. Sí, bueno, a mí Franco María Ricci, yo es que con el concepto de filosofía perenne impregna parte de mi vida, pues yo me he dejado influenciar por
por la escuela de Franco Maria Ricci italiana de diseño gráfico, y luego por la escuela inglesa de diagramación y tal. Yo estudié mucho todas estas revistas inglesas de Burlington Magazine, Apollo, entonces todas estas revistas, Interiors, todas estas revistas, el diseño inglés me fascinaba mucho porque era como muy simple, muy clásico, pero al mismo tiempo súper elegante. Entonces, y Franco Maria Ricci, pues también un gran maestro. Entonces, yo me he dejado influir por este tipo de personajes que, bueno, sobre todo por Franco Maria Ricci, que cuando llegó la primera revista me quedé fascinado, y los libros, fui a Italia y me vine con una maleta llena de libros, no sé ni cómo podía llevarlos, los compré en Roma, y sí, la verdad que sí que me influenció, me infló. Yo siempre he tratado de influenciarme, porque la filosofía perenne es eso, es que de pronto te encuentras con unos textos de un patricio romano del siglo II después de Cristo, de un cierto nivel intelectual y de sensibilidad, y resulta que es que piensa lo mismo que a lo mejor piensas tú, Carlos. O sea, es que no hay nada nuevo, la esencia es perenne, claro, va transformándose, como decía Ortega, depende, una ciudad bella depende de qué montaña la mires, pues es diferente, pero sigue siendo bella. Entonces, eso es un poco la filosofía. Sí, es un árbol. Yo creo que, el bosque de lo perenne es un poquito ese árbol que cobija siempre, le van apareciendo nuevas ramas, se podan, caen, vuelven, pero el tronco, la raíz, es la esencia, lo esencial, aquello que permanece siempre. Que permanece siempre. Por eso a mí me fascina mucho Platón por eso. O sea, porque, hombre, no todo Platón, pero hay una parte de Platón que es muy poética, muy maravillosa, que tiene una simbología que a mí me fascina, que es el mito de las esencias, ¿no? Bueno, pues si de la belleza llega a un grado, y el arquetipo, perdón, no me salía la palabra, los arquetipos me fascinan mucho porque tienen mucha influencia en mí. Sí, eso. Luego, claro, al llegar, yo cuando os conozco en Album, ¿qué fue? A través de Ginés Liébana, ¿no? Me parece, sí, a través de Ginés. Sí, a través de Ginés. Tertulia en su casa. Sí, pero veo no solo a Jesús Tablate, sino un grupo de gente luminosa, unos creadores luminosos, algunos que están ahí físicamente, como Joaquín Lledó, como Félix Ruiz de la Puerta. Joaquín Lledó fue mi alma gemela, en el sentido que él era un auténtico sabio, en el sentido de que Joaquín, nos encontramos, estuvimos trabajando casi 30 años juntos y no discutimos nunca. Él llegaba al despacho y me decía: buenos días, don Jesús, y yo decía: buenos días, don Joaquín, siéntate, por favor. Nunca tuvimos una palabra por encima de otra. O sea, y claro, él era un sabio, él era yo estaba con él porque, bueno, sabio sabía de todo, escribía, que era increíble. Lo que pasa es que era un sabio introvertido, entonces no era de estos sabios que se mueven por todos lados y están en todos los sitios, sino era introvertido, pero era un saco sin fondo de sabiduría. Entonces a mí me influyó mucho y hicimos un equipo muy bueno, en donde yo le respetaba a él muchísimo por su sabiduría, y él, a lo mejor por mi organización y también por mi filosofía, también nos admirábamos mucho los dos, que ese yo creo que es el leitmotiv digamos, de la amistad. No me olvido de Carlos Olaya y de Pedro Navarro, ¿no? Dos elementos también básicos en ese grupo. Sí, Carlos Olaya, precisamente, vamos el miércoles, que tiene en el Teatro Bellas Artes, tiene una obra de teatro con Lola Herrera. Uh-huh. Y la hija de Lola Herrera, que está teniendo un éxito tremendo, está siempre lleno, uh-huh. Y me llamó el otro día yo vi, Ana iba por el Círculo de Bellas Artes y vio un cartel inmenso y dice: anda, mi amigo Carlos. Y digo: ¿esto qué es? Y entonces estaba con nada menos que con Lola Herrera, que se lo merece mucho. Es un hombre maravilloso. Félix Ruiz, también La Puerta, también otro tipo maravilloso, también con una visión increíble. Sí, tuve la suerte de rodearme de un equipo de gente, pero bueno, lo primordial fue Joaquín Lledó. Paco López Barxas, Antonio Colinas, etcétera, ¿no?
Antonio Colinas, también amigo. Sí, por supuesto, Antonio Colinas tuvimos mucha relación, él hizo prólogos de varios libros míos. Antonio Colinas es un poeta y un intelectual de muchísimo nivel, también entroncado dentro de lo que es un poco la filosofía perenne o sus alrededores. Pero bueno, si es que cuando vas a las esencias te encuentras con gran amistad con Colinas también. Sí, hubo un equipo alrededor de algo muy bueno, que claro, se da por las afinidades, igual que en la amistad que tenemos tú y yo, Carlos, tus textos maravillosos, pues es que yo cuando leí El regreso de la belleza, el primer texto que hiciste para álbum, dije, este va a venir a la isla del ensueño, o sea, ya tiene su parcela al lado de un lago rodeado de unos cedros maravillosos. Bueno, pero también que aparte que igual nos piensa que somos seres de biblioteca, pero nosotros hemos hecho con Jesús y con toda la panda, un poco de esa tribu, ¿no? Piara, como llamaba Ginés, mucha noche y mucha tertulia y mucho rodeo de belleza y mucho rodeo de fiesta, que creo que es necesaria también para airear la cultura, ¿no? Para airear, para acercarla y para tener esa cercanía. Sí, además lo hemos hecho bien también porque no hemos estado lo que es en la tertulia, en una cierta bohemia cultural y todo eso sí, pero todo también con medida, sin pasarnos de la raya. Sí. Eso es muy importante, porque cuando te pasas de la raya, yo he visto a gente muy válida pasarse de la raya y te conviertes en un monigote, Entonces eso es muy importante, pero claro, eso también cuesta mucho, o sea, que yo me podía ir de juerga, pero luego me pasaba 10 horas en la oficina y luego me iba a nadar al gimnasio a las 8 de la tarde. Sí, eso señor. También tiene, o sea, que tienes que tener la bohemia, siempre tienes que tener, o sea, no pasarte, o sea, ligeros toques de bohemia y de tertulias, y como dices tú, de estar en el Gijón tomando pues un gin tonic a las 2 de la madrugada está fenomenal. ¿O te acuerdas del famoso Sol de Jardines? Oh, ya lo creo. La casa de Lucía, ¿te acuerdas de la casa de Lucía Bosé? Las tardes que pasábamos también. Que me llevaste tú un ser maravilloso, sí, en Somos Aguas. Sí, Somos Aguas, sí, señor, sí. Bueno, allí una paella. Y bueno, con mucha gente. Oye, y por cierto, el amor, ¿qué importancia ha tenido como eje troncal en tu vida? ¿Qué importancia ha seguido teniendo el amor en todas sus formas? Pues yo creo que es fundamental. El amor, como decía, que casualmente ayer vi un reportaje, como decía Tolstoy, el amor es la esencia de todas las religiones. Muy bien, sí, señor, muy bien expresado. Señor, es el núcleo esencial, ¿no? Y luego yo he tenido, el amor es fundamental a todos los niveles. Y luego tú has sido también un gran viajero, ¿no? Un gran viajero. ¿Qué viajes guardas fueron iniciáticos dentro de ti? ¿Qué viajes esos? Yo he viajado, he tenido la suerte de viajar, viajar por mi cuenta, evidentemente, pero también la suerte de que con álbum me invitaban continuamente a todos los sitios. Yo que sé, me invitaban a la inauguración de un museo en Edimburgo, a Múnich, a Estocolmo. Tengo la llave de Estocolmo porque hice un reportaje fantástico, y luego en Suiza. O sea, a mí me ha gustado mucho viajar por Europa. Al principio tuve una época con 20 y tantos de ir a Marruecos, el Osótico, el desierto, a Túnez y a sitios así, tal y cual. Estados Unidos también otro nivel, pero bueno, Estados Unidos fue muy importante para mí porque una hermana de mi madre se fue a dar clases a Estados Unidos. Te hablo de los años 50 y pocos, y se casó allí con un norteamericano. Entonces tengo familia norteamericana, 4 primas, en Maryland, en Virginia, y entonces pues ese primer viaje que a Estados Unidos con 13 años me influyó mucho, me dejó fascinado. Y luego el otro segundo viaje a Estados Unidos también muy joven, que aquí no se viajaba, hasta Estados Unidos era como algo ya increíble, y entonces bueno, pues eso me influyó mucho a ese nivel general, de una cultura que en el fondo es la misma que la nuestra porque es Occidente, pero con sus peculiaridades y la grandiosidad que tenía América en esa época, que ahora la América de ahora no es la América de antes. Antes era una cosa, era diferente, no vamos a analizarlo porque es muy complejo, pero para mí el Washington y Boston y Filadelfia y todas esas ciudades norteamericanas que yo conocí con 13 años y con
20 y tal, pues ya no tenían el significado que tienen ahora. Ahora veo en Estados Unidos, que lo veo por televisión y me quedo como sorprendido, pero no, yo no hablo ya ni de Trump ni de políticos, sino a nivel general. Sí. Estados Unidos es otra cosa. Y bueno, me influyó, y luego ya pues me centré mucho en Europa porque me fascina Europa. Además, Europa tiene la cultura de siglos, tiene una ciudad que puedes pasear por unos templos romanos y luego coges un coche y tienes los Alpes y de pronto tienes un bosque impenetrable, no necesitas irte a la Patagonia ni a los bosques boreales de Canadá. Entonces, bueno, a mí Europa me ha fascinado siempre. Y luego, de los viajes procuraba he visitado casi todo. Uno de mis fascinaciones es por el jardín. Uh-huh. Y entonces, pues he hecho reportajes de jardines de Inglaterra, de Suiza, de Suecia, de Francia, de todo. O sea, en algún ya has visto tú la cantidad de jardines que hay. Hacía yo personalmente las fotos y tal, y me fascinaba porque cuando me encontraba en esos jardines me aproximaba a esa otra dimensión que tú y yo anhelamos. Y que disfrutamos de cuando en cuando. Sí, bueno, hombre, por lo menos tenemos atisbos. Atisbos, destellos. Bueno, que por cierto, una de las líneas para la gente que no lo conozca del trabajo de Jesús Tablate Editorial son unos libros exquisitos que se vinculaban generalmente a bancos o entidades, ¿no? Y que entre ellos está un libro precioso sobre los jardines, ¿no? Los viajes también exóticos. Sí, ¿Cómo fue esa línea de trabajo? Bueno, pues esa línea de trabajo surgió porque fui a visitar al director de marketing del Barclays Bank, que por cierto se llama Carlos Riestra y se ha convertido en un gran amigo, un hombre culto y sensible, e inicié una colección que eran libros de regalo anuales que hacía el banco Barclays Bank con un margen económico muy aceptable en donde yo podía hacer lo que quisiera. Y empezamos a hacer libros como el Grand Tour, el viaje que hacían los ingleses en el 18, principalmente ingleses, al Mediterráneo, sobre todo a Italia, a Grecia y posteriormente a España. Era el romanticismo inglés, con William Bedford, con todos estos personajes, el famoso Byron y los franceses, Stendhal y todos estos fascinados por Italia y esto. Hicimos un libro que era una maravilla, en donde Antonio Colinas hacía unos prólogos muy extensos y luego eran libros muy visuales, porque yo creo que la cultura a nivel de libro es importante que sea visual, porque la gente ahora no lee mucho y además huyo de estos textos intelectualoides complicados en donde lees el artículo y no te enteras. Yo siempre decía que los textos muy, muy, muy sencillos y con gran profundidad, que eso lo dominaba Joaquín Lledó. En donde te contaba una cosa había gran profundidad, pero todo el mundo lo entendía. Y entonces esta colección de libros fue el Grand Tour, el Jardines, viaje a Egipto y Asia Menor, y luego hubo otro de mitología clásica, todos con prólogos de Colinas, quitando el de Asia Menor y Egipto que hizo Ramón Mairata el texto del prólogo, y eran libros con mucha iconografía, sobre todo de grabados de mi colección, de grabados y de fragmentos de cuadros y muy visuales y muy, muy vistosos, que me imagino, Carlos, que tú tendrás todos. Sí, yo tengo unos cuantos, los guardo ahí como lujo el día que me arruine y los revendo. Que son fantásticos, fantásticos. Te pueden dar un dinero, ¿eh? Recordad que los libros que está mencionando de álbum y letras y artes, sí. Hay más de 20 y pico de libros, ¿eh? Sí, ojo, no, pero aparte lo importante que ahora hablamos, Carmen, es que los números de álbum se han convertido en minilibros, en minilibros, sí, ¿no? Lo estoy viendo ahora mismo. Cuenta la experiencia, por ejemplo, con la cadena Vips que hubo, ¿no? Que te acuerdas de la cadena Vips, sí. La reventa. Bueno, álbum ha durado 30 y tantos años, sacamos como ciento y pico números, porque era trimestral. Eso, más que nada el concepto de álbum para que durara era que tenía que convertirse en un pequeño libro. Por eso álbum la gente no suele tirarlo como otra revista, sino lo suele guardar por el formato y el diseño que tiene, y la encuadernación y la calidad del papel. Entonces, y la impresión, sobre todo, que yo le he dado muchísima
importancia. Y en la historia del álbum, Carlos, aunque te va a sorprender, hemos editado 1 millón de ejemplares. 1 millón de ejemplares. Hasta, es una barbaridad, sí, para una revista. Sí, porque no, pero mira, es muy sencillo. Eran como 130 o 140 números, no me acuerdo exactamente ahora. Si multiplicas una media de 7.000 ejemplares, al principio fueron 14.000, luego ya al final fueron menos, pero yo los números que hice sobrepasan 1 millón de ejemplares. ¡Qué barbaridad! Pues esos están circulando en todo colección, en eBay y en montones de esas. Tú tienes, Carlitos. Están en todas las bibliotecas públicas, importante. En todas las bibliotecas públicas de España están. Yo estoy como en 40 números con mis textos. Creo que como 40 números y aparte en el membrete ese que me hace mucha ilusión, consejo de no sé qué, de redacción o de dirección. Pero fundamentalmente ahí es que Jesús me permitió escribir unos textos que en principio parecían muy sorprendentes con mi forma de escribir con imágenes. No recuerdo el bosque submarino, los caminos mojados, después del frío, que a partir de la filosofía de Popper, otro gran filósofo que hemos comentado, el papel se vuelve amarillo. Incluso un texto muy especial que cuento ahora, que cuando me preguntan muchas veces, yo sufrí una depresión fortísima en el año 92, que tú conoces ese año de transición, que hablábamos también muchos, que estaba encerrado prácticamente en el apartamento del tribunal, y escribí un texto que pasó a álbum que se llamó Métodos para adelgazar la tristeza. Un auténtico... y que ha ayudado a muchísima gente, sí. Además, tus textos en álbum tienen una evolución. A mí cada vez que escribías, que pasaba el tiempo y escribías un texto, me gustaba cada vez más. Vale que sí. No, todos me gustaban, y sobre todo El regreso a la belleza fue iniciático, pero luego seguías escribiendo. Algunos eran como muy personales, demasiado personales y con derivaciones diversas, entonces a veces eran un poco así, confusos y tal, pero luego cada vez que pasaba el tiempo, cada texto que hacías mejor. Y luego hiciste unos que yo te comentaba, haz algo de Hasley, haz algo de tal, y eran excelentes. Hasley de Argullol, de Rafa Argullol, de Colinas en paralelo, ¿no? Como reflexiones. Bueno, precioso, pero eso solo te lo puede dar a alguien como Jesús Taulate, esa oportunidad para trabajar. Juntos, luego ya hablaremos de la Isla del Ensueño, pero juntos tenemos y seguíamos teniendo una pasión por la música, aparte de la clásica, por el pop, ¿no? Por ese pop en el que crecimos y comentamos tantas veces, ¿no? Sí, es muy importante, independientemente, claro, de la música clásica, pero luego teníamos también, yo también he sido muy musical, a mí me gustaba mucho la música de veinteañero, toda esta música que venía de Estados Unidos, de Crosby, Stills, Nash & Young, toda esta música como californiana con esos personajes tan especiales, Jefferson Airplane, toda esta gente, eso me gustó mucho. Y luego hubo un renacimiento de música madrileña también increíble, con grupos que tenían un nivel muy alto, como Antonio Vega con Nacha Pop, y que fue un supergrupo impresionante, que hay gente que era extranjera que conoció, dice, pero si esto es un supergrupo, y los mismos Secretos que me dijeron, claro. También, si esta gente hubiera sido de San Francisco, habían hecho a nivel mundial. Nació en Madrid un movimiento cultural en donde había cosas muy extravagantes que a mí personalmente no me interesaban, pero también había tanto músicos como fotógrafos, como ukelele, como pintores, como dibujantes, que eran francamente soberbios. Yo creo que coincidimos en una época, bueno, que yo aterricé por ahí y luego además ya me metí en el corazón de Malasaña, como sabes, que era fascinante, o sea, porque es que podías estar en la noche con Antonio Vega, con Enrique Urquijo, con Javier Balonrat, con Pablo Pérez Mínguez, con toda esa gente tan luminosa, Tino Casal, gente súper luminosa, ¿no? Súper luminosa. Bueno, y no te olvides de un sitio iniciático, el COC. Hombre, el COC sobre, ¿sabes con quién? Claro, con quién lo recuerdo mucho, que yo coincidía yo mucho con él, con José Luis San Pedro, que vivía muy cerquita, el filósofo vivía en una calle muy cerquita y quedábamos allí. Para quien no conozca la historia de Madrid, es como la trasera del famoso Chicote, ¿no? Más o menos para ubicarse. Sí, es la trasera. En la calle La Reina. Que allá, pero además ibas una noche y te encontrabas a Harrison Ford. Exacto, sí, señor. Sí. Te encontrabas a Harrison Ford con el embajador, te encontrabas ese actor inglés tan maravilloso que hizo El paciente inglés, que es fascinante, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y bueno, con que ha pasado por allí,
una de mis primas norteamericanas vino y decía, qué chicos más, hace ya 20 años, 25, decía, qué hombres más guapos hay aquí. Digo, no, claro. Producto local. Bueno, muy cerquita de allí está un templo que también te gustó mucho que se llamaba El Sol, ¿no? El Sol de Jardines, sí. A mí me gustó, era el típico sitio, porque yo no he sido muy noctámbulo, yo llegaba a las 2 y cogía un taxi y decía, hoy tengo dolor de cabeza y me voy. Cogía un taxi y me iba. ¿Cómo se le entiende? Acuérdate que en nuestra época, bueno, hace años, quedábamos en el, por ejemplo, en el café comercial a las 8. Sí. Entonces, claro, la noche se hacía larga, pero siempre era luego se acababa en el Sol de Jardines. Sí. Pasábamos Círculo Bellas Artes, que tú nombraste, que es un sitio muy, muy detonador de mucha cultura. Muy importante, muy importante. Yo recuerdo quiero recordar, ahora me ha venido a la memoria aquella presentación que hicimos de la revista Naturaleza y Abstracción. ¿Te acuerdas? Sí, que casi nos pegan porque Fernando Sánchez Dragó derivó prácticamente, que dijo que le dijo a la gente que caramba hacía allí, que prácticamente era casi bueno, nos... Sí, pero a mí también, ¿sabes qué pasa? Que ese tipo de extravagancias... No sé ya se lo digo, luego pidió perdón, el hombre pidió perdón, que estaba ahí con Silvia Marsó también, en fin, un montón de gente, fue realmente luminosa. Yo aún guardo la pluma, creo que era una pluma, creo que la tengo por los cajones que nos regaló Ernesto Koplovich, era, ¿no? Ernesto Koplovich, sí. Era una pluma de Montblanc, creo. Sí. Pobre, pero con pluma. Exactamente. Y luego, pues esa época. Y luego ya derivó todo hacia otras épocas más tranquilas, pero también unas épocas más de presentaciones de libros, acuérdate. Sí. Luego tú hacías tus digamos, presentaciones de amigos y luego había muchísimas cosas. Sí, aún hemos estado hace poco. Bueno, que por cierto, voy pronto el 28 de mayo con mi nuevo libro Soportales y Corredoiras, pero que tú has venido también a Ocoar Gallery. Hemos estado en, ¿cómo se llamaba aquella café? En el Clamores, el fantástico Clamores, en el templo aquel, en el happening que montamos, ¿no? ¿Cómo se llama? En una cafetería, librería que había ¿cómo se llama? La Ciudad Invisible también, que estuviste con... Sí, bueno, yo he estado en todos los guateques. Que no pude ir por no sé qué pasó la última vez que hiciste algo que no fui, pero no me acuerdo qué pasó. Pero no te pierdes un guateque. No me los he perdido, pero bueno, era una época también. Y luego muchas presentaciones, muchas inauguraciones de arte. Yo en esa época estaba muy activo y a ese nivel. No en plan nocturnidad de ir al sol y eso, porque eso ya, bueno, pues ya se había hecho. Pero sí a mí ahora me gusta mucho la tarde. Uh-huh. Esa tarde de quedar a las 8 o ir a una inauguración de una galería, tomarte algo y tal. A mí me gusta mucho la tarde. Sí, bueno, es a rescatar, porque muchas veces era un tiempo... Bueno, las terracitas ahora en verano de Rosales, ¿no? Esas terracitas de Rosales que son un encanto para conversar. Bueno, Madrid, como otras muchas ciudades, pero vamos a hacer un pequeño homenaje también a Madrid, está lleno de lugares, como diría nuestro colega el Ángel González, el poeta, decir, de inventario de lugares propicios para el amor, ¿no? Para el amor y para la conexión. Esos rinconcitos, lo digo en uno de los textos por ahí, los lugares donde aprendí a decir te quiero, ¿no? Donde aprendes a decir te quiero, a contar, a entonar ese mundo romántico, el mundo de los cafés que todavía quedan, el mundo de los paseos, de esos paseos prolongados, ¿no? Que se prolongan después de tomar algo y donde empieza la conversación, ese roce del cariño, tanto intelectual como físico, que es tan importante. Bueno, de toda esa actividad editorial nació un proyecto que yo creo que no ha terminado todavía, que se llama La Isla del Ensueño. ¿Cómo empezó a nacer La Isla del Ensueño? Sí, bueno, el famoso libro que publicamos hace tiempo, en donde tú tienes un texto, uh-huh. Un prólogo absolutamente maravilloso de Antonio Colinas, uh-huh. y luego la labor que hicimos de lo que es el libro Joaquín Lledó y yo. Es un libro que se escribió hace, pues, en el 80 y tantos, fue el gran libro que yo quería hacer, sobre una parte histórica que era el Renacimiento italiano y el Renacimiento europeo, no, pues, tal, con una ciudad simbólica a todos los niveles, como dice Colinas,
que es más de otro mundo, que es Venecia, más de este mundo es de otro mundo. Entonces, todo eso nace como un contexto histórico muy bien documentado y luego se va a la parte más interesante, que es, digamos, ese universo paralelo más perfecto, que lo puede llamar paraíso, lo puede llamar... Yo estoy muy influenciado por Henry Corbin y por los neoplatónicos persas, como Sohrawardi, en donde hablan de eso, del mundo intermedio, un mundo intermedio en donde es otra dimensión más sutil que esta, en donde los cuerpos se espiritualizan y los espíritus se corporizan. Entonces, es otra dimensión más perfecta que esta, menos material y de una gran belleza. Entonces, yo me he centrado en esa isla maravillosa, grandísima, en donde está llena de una naturaleza paradisíaca. Y pues ahora estoy con la segunda parte, pero que no sé si se hará o no, si no estoy con ello. Y entonces he hecho como 100 dibujos. Claro, que es algo, acuarelas. porque tú has imaginado también la cartografía, la geografía, los mapas de esa isla, Sí, ¿no? nada, tú puedes viajar, claro, pues bueno, en el libro en el primer libro hay una cartografía, pero ahora hay una cartografía más exhaustiva y una cartografía más en donde también es una terapia para mí el dibujar y meterme en otras dimensiones trascendentes, en donde de ese arquetipo platónico de belleza me relaja y al mismo tiempo que ejecuto una artesanía o arte, como quiera llamarlo, a nivel de dibujo exhaustivo, muy bonito, de gran belleza bajo mi punto de vista. Y entonces pues tú vas viajando por ahí y luego voy tomando anotaciones y cosas y estoy en ese tema. Entonces, bueno, si se publica, se publica, y si no se publica, pues ya se publicará en la otra dimensión. No me... Y entonces ahora ahí te veo rodeado de un montón de libros que son los que te acompañan como segunda piel, ¿no?, de tu propia historia. Pero ¿cuáles son esos libros a los que vuelves casi cada día, o de cuando en cuando, esos libros que todos tenemos, esos 3, 4, 5 libros que tenemos, al que parece que como sonámbulos vamos hacia ellos? ¿Cuáles dirías que son los tuyos? Bueno, pues es que hay muchos. Ese es un poco el tema, ¿no? Que hay muchos libros desde por ejemplo, El mundo y el ángel de Henry Corbin. Toda la bibliografía de Corbin es difícil, pero es muy interesante. Y luego, pues bueno, evidentemente, varias obras de Platón. Y a mí me gusta mucho leer libros de grandes intelectuales sobre filósofos. En un libro te resumen toda su obra. Y entonces, pues evidente varios libros de Platón. Y luego me ha impresionado mucho Flaubert, me ha impresionado mucho Stendhal, no sé, y bueno, y luego más recientemente la poesía de Colinas es maravillosa. Más que un libro, es la obra de alguien, ¿no? Y bueno, ¿cómo está ahora en la herencia de Album? ¿Cómo la gente puede encontrar Album? ¿Cómo puede acudir a Album? ¿Se mantiene alguna página web? Porque llegó un momento en que se hizo una edición en inglés también, ¿no? Sí, hicimos y hubo un momento que se hizo, que además yo tuve ahí mala suerte, porque fue el momento que estaba la crisis. Entonces digo, voy a tirar la casa por la ventana y vamos a hacer una edición en inglés. Y vamos a hacer una serie de cosas y distribuimos en toda Europa la revista. Pero fue más el costo económico, a mí me dejó un poco exhausto, porque me gasté dinero y luego pues no funcionó como yo me imaginaba, porque todo es muy complicado. O sea, y justamente me pilló la crisis esa que hubo del 2010, 2008. Sí, 8, 9, 10. Sí. Entonces, sí, a pillarme, pues eso, claro, pues me resultó un poco, me quedé económicamente bastante flojo, porque invertí en proyectos que pensaba yo que podían funcionar mejor de lo que funcionaron, y luego unas ediciones de números que tiramos mucho, unos números
especiales que me costaban más con las páginas que se abrían. Bueno, un follón de estos. Y bueno, pues eso así fue. Pero bueno, ahora pues se mantiene en el sentido de sí, ahí está una página web ahí que no se ha vuelto a tocar, pero que está en la página web de Album, está ahí. Te metes a Album Letras Artes y hay una página web. Y luego, bueno, lo que más me gusta a mí es que está en todas las bibliotecas públicas. Entonces, ahí está, esa es la referencia. Me he ido encontrando, porque además ahora te aparecen rebotados los artículos en internet, que hay un montón de universidades en todo el mundo que tienen Album. Incluso el Instituto Cervantes, universidades en Lima, en Buenos Aires, en Chicago, yo que sé. Sí, bueno, también distribuimos en la primera fase de Album. Distribuimos en Argentina, en Venezuela, en México, en un montón de sitios. Se hizo también una distribución con la editorial Andina y se distribuyó allí la revista y tal, pero fueron los primeros números. Luego no sé qué problema hubo, que no pagaba no sé qué, y el que lo llevaba, que era una empresa llamada Editorial Andina, pues dijo que no se mandaban más, no sé, un follón de ese tipo. Pero bueno, también está por ahí. O sea, Album está por ahí, sobre todo está en las casas, está en las bibliotecas públicas, y luego te vas por aquí por Madrid a la Cuesta de Moyano, al Rastro, cualquier libros antiguos y está en la revista. Y es una maravilla, es una auténtica maravilla. Bueno, Jesús, ahora, digamos, en la etapa esta que estamos, que coincidimos más o menos año arriba, año abajo, generacionalmente, aunque yo no creo mucho en las generaciones, ¿verdad? Es un poco una filfa esto de las generaciones. Yo creo que los que creemos un poco en lo perenne, la vida está transcurriendo siempre y vamos descubriendo como ramas nuevas. Somos pasado, somos presente, somos tradición, somos futuro, pero no creo que a la gente le marque especialmente más que el ruido simbólico, los años en los que ha vivido. Es más la esencia de cómo lo ha vivido, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Si es lo que hemos comentado antes, si es que cuando tienes un nivel de sensibilidad cultural y de cierta sabiduría, pues es que opinas lo mismo que yo que sé, que Aldo Manusio, el editor renacentista de 1500. Y es que las esencias son las mismas, y es que no hay... Tú te lees textos y te das cuenta que repite. Luego la esencia de las filosofías y las religiones al final acaban casi en lo mismo. O sea, que te quiero decir que tampoco... O sea, que no hay nada nuevo. A mí hay una frase que me gusta mucho de Vargas Llosa, que es un personaje muy interesante, que dijo que hay que avanzar hacia adelante sin olvidar el pasado. O sea, con esas esencias del pasado, evolucionar hacia adelante. Evidentemente, no el mismo pensamiento que podemos tener ahora, aunque la esencia sea la misma de hace 1000 años o 2000 años, pero ahí nos rodean adelantos científicos y un montón de cosas que también te hacen tener otras visiones. Pero vuelvo a lo mismo, la esencia es la misma, bajo mi punto de vista. Sí, Mario Vargas, soy consciente que ha leído bastante Album y ha sido buen seguidor de Album, como sabes. Creo que alguna vez lo encontraste y te lo comentó, si no me falla la memoria, ¿no? Sí, no, y además yo le mandé La Isla del Ensueño cuando estaba viviendo en Londres una temporada, y no sé si la leyó, pero tuvimos una conversación él y yo lo he visto esta con él 2 veces, y tuvimos una conversación rápida que yo le dije en broma, digo, pero cuando escribió un libro maravilloso que era La Sociedad del Espectáculo. Sí, exacto, La Sociedad del Espectáculo, sí. Un libro fantástico que habla de la vergüenza que ha habido con parte del arte, cómo se ha prostituido el arte, cómo todo vale, cómo, o sea, que ahí ha habido lo cual no quiere decir que hay artistas ahora fantásticos, fotógrafos fantásticos, pintores fantásticos, pero ha habido una cantidad de porquería que se ha metido por temas económicos, de marchantes sin ningún tipo de escrúpulos. Luego ha hecho mucho daño el todo vale. Todo es arte, pero ¿cómo va a ser todo arte? O sea, es que es como de locos. Y bueno, pues entonces habla mucho Vargas Llosa de este tema, y es cuando me dijo un poco esa historia. Pero es un personaje muy interesante. Además, cualquier artículo suyo que leas es de un sentido común increíble. Sí, es una filosofía, bueno, independientemente que se pueda coincidir o no con él, pero sí un intento de integración, un poco de eso, sin perder la tradición de todo de todo el presente, ¿no? De todo ese presente. Bueno, si te invitaran a una clase
no sé cómo se llama ahora, bachillerato o el X y Z que se le llame, y tuvieras que explicarle a los chavales, a las chavalas, qué es la filosofía perenne, ¿cómo lo harías en 2, en 3, en 4, en 5 ideas? Bueno, una idea es que la filosofía perenne ha recogido lo mejor que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. Ha ido recogiendo lo mejor de la filosofía, lo mejor del arte, lo mejor por un criterio muy acertado, muy acertado. Y luego, por otro lado, también la filosofía perenne ha vuelto a poner, sin pasar de moda, porque ahí en la filosofía perenne no existe la moda, existe lo que está bien y lo que no está bien, lo que es bello y lo que no es bello. O sea, una rosa es bella y punto, y como te diría yo, y un grafiti horrible en la pared, pues no es bello. Aunque haya alguno que sea bello, pero la mayor parte de los ves y te horrorizan, porque además... Entonces, bueno, esas diferencias entre el caos y la armonía, ahí está esas palabras, creo que son en ese equilibrio, caos, claro. La armonía, ese desequilibrio es la filosofía, por lo menos se aproxima más a la armonía general en la historia de la humanidad, tanto en el arte como en la filosofía, como en la espiritualidad, como una cosa. Y eso yo creo que es muy importante. Oye, y si tuvieras que, para dar así ejemplos, si tuvieras que hacer una pequeña lista de 5 o 6 canciones de esas que forman parte de tu memoria sentimental, ¿cuáles pondrías, no? ¿Qué los pondrías? Que eso es bonito también para que la gente te conozca un poco más directa y personalmente. Bueno, sí, pues mira, ahí por ejemplo hay una canción bellísima de Crosby, Stills, Nash & Young, Wooden Ships, es una canción muy juvenil, que ya teníamos 20 y pocos años, y que te da una energía tremenda. Luego me ha gustado mucho el Leila de Eric Clapton. Me ha gustado mucho Allman Brothers, el Jessica de Allman Brothers. Y luego de la música nacional hay canciones de Los Secretos que no sé por qué, pero tienen para mí una luminosidad importante. Como me identifico con ellas y me identifico con Los Secretos, porque además son de este barrio. Sí, son de ahí, son de Argüelles, sí, son de ahí. Y entonces, pues esta gente, me identifico con los Secretos. Y Antonio Vega también, claro, Antonio Vega tiene canciones, bueno, la de Lucha de Gigantes es una canción gigantesca. A mí me encanta Relojes en la Oscuridad, me parece fascinante. Maravillosa. Con el juego de la luna. Bueno, y con nosotros que hemos parrandeado y queremos tanto a Madrid, yo no soy de allí, pero lo quiero como si fuera de allí también. ¿A qué lugares que no sean los de siempre, que ya son un poco manoseados culturalmente, llevarías para que alguien se enamorara de Madrid en una primera visita? Bueno, ¿Qué lugares? Yo eso lo he hecho mucho y la gente se ha quedado, porque yo a mis amigos que son de por ahí, sobre todo de Barcelona, que tengo varios, les he hecho un viaje por algunas zonas de Madrid y se han quedado alucinados, ¿entiendes? Pues hay una parte que es muy bonita, que es en los jardines del Palacio Real, los que están abajo, no los de Sabatini. Sí. Esos jardines son fascinantes, y yo, que ahora hay pavos reales, siempre me llevo a ese sitio. Los llevo a ese sitio. Luego les llevo al Thyssen, que es un museo que todo el mundo va al Prado, pero al Thyssen va menos, pero también se quedan fascinados con el Thyssen. Y luego por ahí hago la ruta por Alfonso XII, todas esas casas, ese barrio antiguo tan bonito, tan señorial, que tiene la Academia de la Lengua, que está en el Museo del Prado, y luego nos metemos un poco por una zona del Retiro y salimos a ese estanque que está al lado del Palacio de Cristal. Y luego pues los llevo a merendar a alguna cafetería estupenda, a tomar unos croissants maravillosos, el barrio Salamanca, como pueda ser Mallorca o cualquiera de esas. Y ya se quedan fascinados. Ya queda cao técnico. Ay, Jesús. Bueno, todo lo que te queda por delante, de vez en cuando, claro, todos hacemos un pequeño balance, aunque en realidad tampoco es tan necesario, pero ¿de qué te sientes lo más orgulloso que has estado haciendo en la vida? De aquello pues que realmente
pondrías en tu tarjeta simbólica de decir yo esto, ¿no? Lo tengo clarísimo, lo tengo súper claro y lo he pensado. Yo digo, bueno, de todos mis pecados y mis errores, que han sido muchos, en haber dejado a esta sociedad Album, yo creo que me redime de mis pecados. Sí. Album es algo muy especial. Fíjate que es especial. Yo tengo, pues tengo un montón de números, aparte de los que yo escribí, y de vez en cuando los acaricio porque ese tacto, porque Album tenía también tacto. Era como, yo le llamo como un concierto de sentidos, ¿no? Como un álbum de sentidos. Entraba por la vista, pero se olía de alguna forma, tenía un olor especial dentro del volumen de publicaciones, por la calidad de papel también que había, ¿no? Y sobre todo ese tacto, ese lomo, ¿no? Ese tacto de las páginas, esa... Y luego te dabas cuenta que también la revista estaba barnizada, y si tú ves números de la revista, ves como unos claros oscuros de las tintas. Entonces yo he cuidado muchísimo. De hecho, imprimimos la revista, la segunda fase de Album, en una imprenta que era la tercera mejor imprenta de Europa, tenía el premio de ese tipo, y hacían la impresión sin tramas, o sea que era como una fotografía. Entonces yo estaba muy orgulloso de la imprenta y la cuidaba mucho. Yo iba a la imprenta allí y me ponían mote, me llamaban el pelímetro, porque decía, sube un pelín el amarillo. Oye, ¿y te has planteado hacer alguna exposición, no tanto Remember, sino una exposición, o has hablado con alguien de la posibilidad de hacer una exposición para que se visualizara ahora que hay una pequeña distancia? No lo he hecho, pero lo voy a hacer. Es necesario. Lo voy a hacer. Sí, es necesario, lo voy a hacer. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Carlos? Yo hace unos años me operé de corazón. Sí, ya comenté. Bueno, eso no. Bueno, como lo has contado tú ahora, bueno, pero eso son heridas de guerra, como se dice. Sí, bueno, me operé de corazón y entonces me mandaron, pues evidentemente, después de la operación, pues unos medicamentos que me han quitado un poco de la energía mía. O sea, es una operación que fue una segunda operación importante y me mandaron una medicación y tal, y eso me ha hecho un poquito más introvertido y un poco más comodón. Entonces, bueno, eso, pero cada vez estoy mejor y bueno, fue un periodo, sabes que la vida es como un viaje en un velero, que de pronto viene la calma chicha y viene un sol y te pones a tomar el sol y dices qué maravilloso, y de pronto te entra sueño, te metes en el camarote a dormir y cuando sales hay una tormenta de tres penales. Sí, la vida lo que no tolera es fantástica, ¿eh? No tolera por muchos años que sí, por muchos años que tengamos, siempre si nos acomodamos nos remueve, sobre todo los que somos creativos, como diciendo, ¿pero qué estás haciendo? Ya has descansado bastante, tienes que moverte un poco. ¿Ah? Claro. Yo, por ejemplo, ahora mismo, pues eso, estoy un poco introvertido porque también me estoy disfrutando mucho con los libros que no he leído, con las cosas que tal, y dibujando un poco introspectivo, también motivado un poco por el estado que te encuentras, que vamos cumpliendo algún año y tal, y algunos años ya metiéndonos. Y luego, por otro lado, un poco la operación para mí fue importante porque me restó un poco de esa energía, pero sin embargo a nivel interior tengo mucha energía a nivel interior. Sí. Es muy importante también, hay cosas como prácticas eternas que puedan ser la meditación y la oración, que son cosas maravillosas. Yo, por ejemplo, yo he elegido la oración y la oración es una energía y una vitalidad y una para cosa mí, fíjate, la oración, porque como sabes, vivo solo, pero en realidad no vivo solo nunca. Estoy acompañado de toda la gente. Estás acompañado por Album. Por Album también. Cuando tengo me voy a la estantería. Pero la oración sí la estoy utilizando mucho, no desde el lado ritual estrictamente religioso, pero por ejemplo cuando me despido de casa o me voy varios días, voy rezando un mini Padre Nuestro y voy tocando las paredes, ¿sabes? Haces exactamente igual que yo. Como yo diciendo, porque pienso que la casa tiene vida, cada cosa tiene vida, aparte de los ausentes, las querencias, tienen vida, de otra forma de vida, pero tienen vida, como cuando te comunicas con los gorriones, como cuando te comunicas con los mirlos, con los jardines. La oración es lo que dices tú, yo tampoco la utilizo como un dogma y con unas reglas, no, simplemente es como un mantra, como una aproximación a
a la supraconciencia o, o al alma, como lo quieras entender. Sí, Entonces a mí me es maravilloso, me quita todos los miedos, que me quita todo. Claro, yo te explico, no como un determinismo, sino simplemente porque con la oración yo no le estoy pidiendo. Yo cuando subo, por ejemplo, no, yo tampoco pido nada, lo que más bien doy gracias. Doy gracias. Exactamente, y no pides nada, simplemente que te quedas extasiado en ello, ya, como un mantra, es como una meditación. Sí. Activa, porque lo bonito de la oración en relación a esa, digamos, a la meditación más de libro de bolsillo, que se llamaría ahora, es que es activa. Tú actúas sobre le das vida a la pared si la tocas, al otro si lo nombras, das vida, reconoces vida, devuelves vida. Das vida al universo, una visión muy holística. Claro. Devuelves vida y comunicas vida y reformas vida y le mandas un poco el mensaje de decir, oye, yo estoy dispuesto a adaptarme a lo que venga, estoy dispuesto a adaptarme, estoy en posición de comprender. Es que la oración te quita los miedos. Exacto. Y como seres humanos tenemos, es que te quitan miedo. Yo es que ya no tengo miedo a nada. Es lógico. Yo, el miedo lo he evolucionado al respeto, tengo respeto, o sea, prudencia, ¿no? Lo que llamaría prudencia. Pero el miedo, digamos, el tembleque no. No tengo miedo a nada. Claro, no tengo miedo a nada, pero si me da un cólico nefrítico, pues sí tengo miedo. Hombre, claro. Porque me duele. Claro. Pero es un miedo, el miedo, digamos, esa forma crónica de ver la vida que te hace estar en tensión. El miedo te aparece puntualmente y te puede tumbar un momento y tener 2 horas en tembleque, ¿no? Pero inmediatamente, si estás en esa condición que tú dices, eso lo fagotiza, lo digieres, como quieras llamarlo, y lo transformas lo disuelves. El miedo es necesario, el impacto te llega. O sea, si tienes el código te llega, o un susto, un disgusto, te produce un colapso. Pero el colapso tiene que ser momentáneo. Lo que no puede ser es que estés en actitud de miedo crónico. Eso no puede ser. No, ahora la sociedad, como es una sociedad, la sociedad que estamos viviendo, no hago crítica de bueno ni malo, no sé, es una sociedad muy débil. La gente es muy débil. Si tú ves, por ejemplo, ves un poco los telediarios, todo el mundo se queja de todo. Es una sociedad tan débil que como un día pase algo que des al grifo y no salga el agua, creo que la gente se tira por la ventana. Lo importante es que pienso que, aparte de que son gigantes de barro, como se llamaría, ¿no? Porque son una sociedad muy de apariencias, de tipos físicos extraordinarios, de tal, fundamentalmente es que hay una incapacidad para disfrutar de lo que se tiene alrededor. Tienes un libro, tienes una mesa, tienes... Estás conversando con alguien y no a la vez no puedes mirar el móvil. Tienes que disfrutar del privilegio de conversar con alguien. Ya mirarás el móvil. Si te estás tomando una cereza, por lo menos mira la cereza, lo bonita que es. No. Ahora hay, digamos, esa sensación de... Todo es muy rápido. Y luego es lo que va a ser en un futuro. Pero sobre todo los que ven una sociedad de mucho miedo y muy débil. Todo el mundo se queja de todo el mundo, chico. Y en el fondo... la sociedad tenemos el privilegio de vivir en Occidente, que con todos sus defectos... Tú España, que has dado vueltas por el mundo como yo, vivimos en una zona especialmente privilegiada del mundo, especialmente privilegiada. No, súper privilegiado. Y bueno, nadie, al abrir los ojos, yo al menos desde mi punto de partida, podría imaginar que podría disfrutar de tantas cosas. Disfrutar, que no quiere decir, no necesitas comer 2 veces, no necesitas tener 23 chaquetas. No necesitas. Hay una sastrería que en el momento que tengas una chaqueta, como mucho te tardarán un par de días en adaptarte al cuerpo, a la chaqueta o el pantalón. No hace falta que almacenes 23 chaquetas o 40, ¿no? Es decir, yo estoy totalmente. Esa sensación de disfrutar, de paladear, ¿no? Yo digo en uno de mis textos de que también se puede disfrutar, también se puede vivir de otra manera. Podemos vivir de otra manera. Es decir, claro que hay que cumplir los compromisos, las horas, lo que sea, pero también puedes vivir de otra manera aislándote de ese ruido absurdo que no vaya a lo esencial. Tenemos que ir a lo esencial. Hay que ir a lo esencial principalmente y una cierta trascendencia, o bien filosófica, metafísica, poética, una cierta trascendencia. Porque como ahora también hay otra cosa que no se cree en nada y
hay una especie de, no es la palabra adecuada, una especie de ateísmo extraño en donde nadie se cree en es que nada, como dirían los castizos ahí de Madrid, no es ateísmo, no hay cimientos, no es ateísmo ni es nada, no, como se dice en lo castizo, ni es nada, ni es ateísmo ni es nada, o sea, es porque tú tienes que tener... Para mí, vamos a ver, entonces claro, al no creerse en nada y al no tal y cual, claro, también crea una inseguridad, no tienes, entonces, claro, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que la gente que tiene alguna creencia metafísica, filosófica, espiritual, budismo, lo que sea, o una espiritualidad personal, es un 30% más feliz que la gente que no cree absolutamente en nada y se burla. Por supuesto, puedes tener una creencia diferente uno de otro, pero tienes que tener, porque la vida no deja de ser una casa que construyes, una arquitectura. Entonces, si tú no construyes sobre unas bases, ¿qué material usas para...? No puede ser un material cambiante todos los días, el edificio se te caerá. Al primer golpe de viento se te caerá, ¿verdad? Por eso una de las cosas que tiene a nivel general la filosofía perenne es eso, que te da esos cimientos y esa tranquilidad que a lo largo de la historia de la humanidad hay unas verdades relativas. Claro, no voy a decir verdades absolutas, pero unas verdades relativas que te hacen que el barco esté bien armado y puedas navegar con más seguridad. Pues querido Jesús, seguiremos navegando porque ya la ronda va acabando, nuestra ronda por ahí, pero continuaremos con más rotas, así que dejo a mi compañera Carmen que ya despida este capítulo y pronto reiniciamos un segundo capítulo con Tablate, en cualquier momento. Bueno, Carlos, te veo como siempre estupendo. Más bohemio que yo estoy menos bohemio que tú. Bueno, no crea. Tengo mi crisis también. Pues pero hay angelitos que me salvan de la crisis. Bueno, amigos, no pues aquí estamos con nada más y nada menos que Jesús Tablate. Mikis, sobre todo Miki, recordad el último apellido porque si no buscaréis libros que no son de él. Y nuestro Carlos Villarrubia, que nos vamos de ronda a tomarnos ese gin tonic que nos toca ya, ¿te parece? Seguro, ya está esperando y simbólicamente le ofrecemos el brindis también a nuestro querido amigo Jesús Tablate, allá al ladito de Rosales. Agitado, como diría James Bond, agitado y... Un beso fuerte, Uva. Hasta prontico. Tienes a una compañera estupenda. Sí, no dudes, sobre todo un ser humano extraordinario. Hasta luego. Sí, pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta prontito. Hasta ahora. Hasta ahora. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.